Entonces, como les dije, vamos a ver el tema de fisiología y en esta primera parte vamos a ver el tema de la fisiología del eje reproductor femenino. El eje reproductor femenino. Pero este eje tiene componentes. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el componente del sistema nervioso central. O sea, cómo el eje arranca acá. Concretamente, la pulsación de GnRH. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sistema nervioso central controla todo el eje, controla todo el eje endocrino de mecanismos o de formas que todavía no se conocen por completo. No se conocen por completo. Lo que sí sabemos es que esta regulación principalmente recae en el hipotálamo, ¿correcto? Concretamente en el hipotálamo recae en el núcleo arcuato, ¿correcto? Que es el núcleo más importante donde se libera la GnRH. Sin embargo, el núcleo preóptico también está involucrado y la eminencia media también están involucrados. Así que dentro de la neuroanatomía que ustedes deben recordar es esto, para el control de la pulsación de la GnRH. Entonces, a todo esto les traigo acá el modelo más o menos aceptado, ¿no?, de cómo opera este sistema nervioso para controlar la pulsación de GnRH. Entonces, supongamos que esta célula que están viendo acá, esta es la célula liberadora, la que produce la GnRH. Esta es la célula que produce GnRH, ¿correcto? Entonces, acá va a empezar a liberar estos puntitos que le estoy poniendo acá. Vamos a decir que esto es la GnRH, ¿correcto? Bien. Entonces, dicho sea de paso, vamos a conversar un poquito. ¿Qué es la GnRH? La GnRH es un polipéptido de 10 aminoácidos, ¿correcto? De 10 aminoácidos, que suele liberarse en pulsaciones, como les dije, y principalmente el núcleo que la produce es el núcleo arcuato, ¿ya? El núcleo arcuato. Entonces, digamos que todo esto que estamos poniendo por acá son las influencias del núcleo arcuato. ¿Listo? Pero también se ha visto que hay hormonas reguladoras. Entonces, esta GnRH de esta neurona es liberada por unos estímulos, correcto, que llegan del sistema nervioso central, como les digo, de áreas que no conocemos. Y de un momento a otro empieza a pulsar y arranca la pubertad. Eso es lo que todavía no se conoce. Se piensa que inclusive esta estimulación del sistema nervioso central tiene influencias medioambientales, culturales, porque hay niñas que empiezan su pubertad antes que otras en función de la geografía o de la cultura de la cual es cada una. Entonces ahí hay mucho todavía que saber. Pero esto es lo primero que quiero que tengan claro. ¿Y por qué? Ojo, cuando nosotros explicamos en teoría, no lo hacemos por gusto. ¿Por qué me interesa que sepan esto? Porque las amenorreas de cuarto compartimiento justamente recaen acá, en problemas a nivel del sistema nervioso central. Y es por eso que son tan variadas. Y es por eso que tienen múltiples causas. Porque obviamente no conocemos bien este mecanismo. ¿Ya? Bien. Lo que sí nos han preguntado es lo siguiente. Acá hay otro grupo de neuronas, como puedes ver, que son básicamente las neuronas del área preóptica, del hipotálamo, ¿ya? Preóptica. Entonces, en este grupo de neuronas encontramos estas de color azul que liberan una sustancia importante que recientemente se ha descubierto, que es la quispeptina, ¿ya? Ahí lo puedes ver. La quispeptina, que ven acá, es un regulador de la pulsación de GnRH, porque se ha demostrado que la pulsación de quispeptina coincide con la pulsación de GnRH. Así que primer regulador que deben recordar para la pulsación de la GnRH es la quispeptina, ¿ya? El sistema de quispeptina.
Y el otro, que es más clásico y más conocido, son estas neuronas pequeñas que liberan noradrenalina. La noradrenalina estimula la secreción de GnRH, ¿ya? Mientras que otras neuronas, vamos a poner por acá, esta de acá, la dopamina, inhibe la pulsación de GnRH. Entonces, dentro de los neurotransmisores sencillos, noradrenalina estimula, dopamina inhibe, ¿ya? Pero la quispeptina, eso es un neuropéptido más complejo de regulación, Bien, bueno, ¿y esto a dónde va? Entonces, el producto final es, sea cual fuera el estímulo del sistema nervioso central, que no lo conocemos bien, más la regulación del sistema quispeptina, más la inhibición dopaminérgica o la estimulación noradrenérgica, el resultado final es que se libera GnRH en pulsos. Ahí está. Y al liberarse en pulsos, actúa en esta célula. Esto que están viendo acá, esto vamos a llamar, esto es una célula en la hipófisis. Célula hipofisiaria. Y esta célula en la hipófisis tiene dos receptores, tiene los receptores acoplados a proteína GQ y acoplados a proteína GS, que eso no nos interesa ahorita, pero ambos tipos, el GQ y el GS, interactúan en función de la pulsatilidad de la secreción para transcribir o bien FSH o bien LH. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo es que se llega a liberar FSH y LH por la GnRH? Se hace a través de un juego con dos receptores acoplados a proteína G, el GQ y el GS, que en función de la pulsatilidad, cuán más o menos pulsa, en función de eso se libera LH o FSH. ¿Correcto? Entonces, esta es el primer componente que yo quería que tengan claro sobre la regulación a nivel central de la pulsación de GnRH. Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente componente del eje, que es el hipofisiario, que es el encargado de producir la FSH-LH, el hipofisiario, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que recordar es que la liberación de FSH y LH depende de la pulsación de GnRH. O sea, no depende de la cantidad, sino de la pulsatilidad. ¿Me entienden? Entonces, como ustedes pueden ver, la GnRH en este gráfico se está pulsando con menor frecuencia acá, con mayor frecuencia acá, pero con un nivel de esa intensidad. Acá se está pulsando con mucha menor frecuencia, pero con un nivel mayor. Y acá se está pulsando con una menor frecuencia y con un nivel similar. Entonces, esos cambios de la pulsatilidad van a determinar cuánto se libera de FSH y LH. ¿Correcto? Ahora, esto es si lo vemos en un tramo de tiempo t. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si lo veo en un tramo de tiempo t mayúscula? O sea, en más largo. Entonces se nota que a lo largo de la vida de la mujer, la pulsación de la GnRH en la infancia es la misma o similar a la de la pubertad en adelante. Entonces, es por esa razón que las mujeres hasta los 12 meses de vida y los varones hasta los 6 meses de vida, durante su primera infancia, terminan secretando FSH-LH, o sea, pulsan GnRH y liberan estas hormonas. Y eso te va a explicar por qué hay niñas que pueden tener un poquito de desarrollo mamario cuando son lactantes, hasta inclusive a veces producen un poco de secreción. No debe asustar porque eso es netamente algo fisiológico. Pero luego algo ocurre en el sistema nervioso que no queda claro,
que se empieza a silenciar el eje. Entonces, durante la niñez prácticamente no hay pulsación de GNRH. Y luego, por otras razones que tampoco conocemos bien, que les expliqué hace un rato, aparece nuevamente la pulsatilidad y se inicia la pubertad. Entonces, en este juego parece que esta pequeña glandulita que está en el epitálamo, que es la glándula pineal, parece que esa glándula pineal tiene un papel importante. ¿En qué, profe? En el inicio de la pubertad. Pareciera que la pineal es una glándula que está constantemente inhibiendo la pulsación de la GNRH y luego en la pubertad deja de inhibirlo. Es una teoría, ya no es algo 100% confirmado, pero esta glándula es muy importante porque se ha visto que la patología de esta glándula genera pubertad precoz isosexual. ¿Ya? Pubertad precoz isosexual. Isosexual se refiere a que es del mismo sexo de la persona. ¿Ya? Ojo al dato. Bien, entonces ahora vayamos a lo que nos interesa, que son la FSH y la LH. Entonces, estas glicoproteínas son importantes, ¿ya? Son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente son las que van a comandar por completo toda la función del ovario, ¿ya? Eso deben recordar. Entonces, la FSH, correcto, es parecida a la LH en la subunidad alfa, correcto. Lo que las diferencia es la subunidad beta. Lo que diferencia estas dos hormonas es la subunidad beta, que es específica para cada uno, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro dato tienen que saber? La FSH tiene un mayor tiempo de vida media que la LH. Tiene un mayor tiempo de vida media. Y ese tiempo de vida media mayor hace que la relación FSH-LH sea de 2:1. O sea, hay el doble de concentración de FSH por la de LH. Entonces, más o menos esto lo vamos a evidenciar acá. La relación es 2:1, ¿correcto? 2 de concentración de FSH versus 1 de concentración de LH. ¿Bien? Correcto. Entonces, vamos con las funciones. ¿Cuál es la función de la FSH? Como su nombre lo dice, es una folículo estimulante. O sea, estimula a los folículos del ovario a producir el estrógeno, porque la FSH ayuda a la aromatización de la testosterona. ¿Está bien? Entonces, toda la testosterona y los otros andrógenos ováricos se tienen que aromatizar hacia estrógenos. Entonces, la FSH, como ves, cuando aumenta, como estás viendo acá, cuando aumenta, se le acompaña inevitablemente un aumento de este de acá, que es el estradiol ovárico. Entonces, la FSH ayuda a producir estradiol ovárico, como aumentando la aromatización, ¿correcto? Y también reclutando folículos. Vamos a ver eso más adelante en el ciclo ovárico. Entonces, esto de acá, lo normal es que a medida que aumenta los estrógenos, a medida que aumenta la producción de estrógenos, por un feedback negativo, tiene que haber un feedback negativo, la FSH va a caer, como ves ahí, va a caer, es lo normal. Estamos en el momento del feedback negativo. Estamos en el momento del feedback negativo. Sin embargo, y acá hay un dato muy importante, en el ciclo hormonal de la mujer ocurre una excepción en toda la fisiología endocrinológica. ¿Cuál es la excepción? Que espontáneamente, debido a la concentración de estrógenos que se alcanza en este punto, ¿correcto? Que más o menos es alrededor de 400 picogramos, en ese punto, arriba, la hipófisis, donde se produce la FSH, hay un cambio de los receptores y se altera y aparece un feedback positivo. Como ves acá, un feedback positivo, que lo voy a pintar expresamente de color, vamos a usar acá un dorado.
mira cómo empieza a subir nuevamente la FSH, lo cual no era normal, y eso obviamente se acompaña de un pico más alto de estrógeno. Entonces, cuando este estradiol hace un pico, como estás viendo acá, un pico que supere los 600 picogramos aproximadamente, este pico del estradiol, este pico, inevitablemente activa la pulsación o la liberación masiva de LH. ¿Correcto? Entonces, el pico de estradiol estimula la liberación de LH. Y como puedes ver acá, miren, si yo bajo unas líneas, la LH, que si bien es cierto ha ido subiendo, que eso es lo normal, ¿no es cierto? No al ritmo de la FSH, noten cómo cuando se dispara el estradiol, se dispara de forma aguda la LH. Y eso es muy importante porque el LH tiene a su cargo dos cosas. Producir la ovulación, ¿correcto? Y segundo, la luteinización. Producir la ovulación y en segundo lugar, la luteinización. ¿Correcto? Entonces, este proceso de la ovulación sucede al pico de LH en aproximadamente 12 a 24 horas. Lo sucede en 12 a 24 horas. ¿Correcto? Mientras que el pico de estrógeno precede a la ovulación en más o menos 36 horas. Es el tiempo que se demora en aparecer la ovulación después del pico de estrógenos. Entonces recuerden, el gran responsable del pico de LH y por ende de la ovulación es el estradiol, que ocurre 36 horas antes de la ovulación. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando ocurre la ovulación, la LH se va en picada y el estrógeno también se va en picada, eso lo vamos a ver más adelante, pero al ya haberse luteinizado el ovario, entonces aparece la producción de progesterona. Entonces habría que dibujar acá, la progesterona tiene esta curva. La progesterona aparece después de la luteinización que se dio por la LH. ¿Correcto? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en este resumen. Finalmente, los valores críticos de la FSH que todos tienen que recordar son los siguientes. 2 y 40. Si la FSH está en menos de 2, diremos que hay hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, no hay FSH. Y si la FSH está en más de 40, diremos que hay una falla o insuficiencia ovárica y por ende no hay un feedback negativo con la hipófisis y se está disparando la FSH. Este conocimiento es crucial porque nos va a servir para cuando llevemos la parte de menopausia y amenorrea. ¿Correcto? Bien, entonces esto era lo que yo quería que tengan claro de la parte de la FSH y LH en la hipófisis.